Buenos días, soy Lizeth Cifuentes, voy a presentar el trabajo final para Historia de la Psicología. Comenzamos a partir del siglo XIX. Se desarrolla una psicología científica. Sus principales raíces son griegas. Entre algunos filósofos encontramos lo que es Platón y Aristóteles, que son los que encabezaron en esa época. En el Renacimiento tenemos un paradigma con la fe católica que nos logra ayudar en este tema Tomás de Aquino, pues él apoyó las teorías que tenía Aristóteles y así logramos hacer dos posturas epistemológicas que serían las espiritualistas y las naturalistas. Después de esto aparecen algunas corrientes filosóficas que Henry Misiak califica en dualismo, empirismo, sensacionismo y asociacionismo. Estas fueron fundamentales las catalogo como la nueva era de la psicología científica. Después de las raíces fisiológicas, entramos a la fisiología, que abre paso con la ley de la conducción nerviosa. Esta se divide en tres facetas, que son la frenología, los órganos sensoriales y las vías sensoriales nerviosas. La frenología comienza como un movimiento de médicos fisiológicos. Se caracteriza por examinar el cerebro, generando la teoría de que es un órgano de la mente y de las facultades motoras por medio de la palpación craneal, que esta imagen es lo que lo caracteriza, a lo que acoge una aceptación popular en la sociedad de ese entonces. A principios del siglo XIX llega Charles Bell y Francois, concluyendo que los nervios motores tienen vías ascendentes y vías descendentes, siempre fluctuando en diferentes líneas, no van en la misma línea. Llega Marshall Hall, contribuye al arco reflejo y lo complementa Robert Will con el estímulo y respuesta, que aquí lo podemos ver un ejemplo en la misma imagen. Después de Bell y McGinley, en la era moderna retomamos las vías sensoriales nerviosas con Muller, que es un psicólogo conductista, quien divide los órganos sensoriales en 5, que son la vista, el tacto, el gusto, el olfato y el oído. En cuanto a la parte biológica, la contemplamos como la nueva ciencia que estudia los procesos naturales de los organismos vivos. En ella también contribuye Aristóteles con la vida sobre la Tierra, perdón, y algunos socialistas y empiristas, tales como Charles Darwin, que fue quien nos ayudó con el origen de las especies, y Spencer Herbert, que ayudó con los primeros principios. Yo creo que esta nos ayuda a saber las raíces que tenemos como psicólogos. Por mi parte, lo acoplo en el día a día como una necesidad para forjarme como una de las mejores psicólogas. Pues para eso tenemos que tener estas bases. Ay, perdón. Ya para la psicología científica, lo que vimos anterior fue la precientífica. Se da inicialmente en Alemania como una necesidad sociocultural que depende de la filosofía y la fisiología. Desprendiendo estas dos fases, aparece la etimología de la palabra psicología. Para esto también contribuyó mucho Wundt, que fue el primero en hacer el laboratorio experimental legal. Eso sucedió en 1874. Aquí tenemos algunos autores que pues no siguieron la línea de él. En cuanto a Rusia, perdón, su primer laboratorio surgió en 1886. Su énfasis fue la reflexología, pero se independiza como ciencia autónoma a finales del siglo XIX. En Francia, Luc nos ayuda con el sensacionismo y el materialismo. Ayuda a que surja la psicología como ciencia alrededor del último tercio del siglo XIX. Hoy en día se le conoce a su enfoque como psicopatología o estudios de los problemas mentales. Ya con Gran Bretaña se caracteriza por sus cátedras filosóficas mentales, aunque su toque personal británico, como es conocido hoy en día, son las escuelas psicométricas, y en América se dio la psicología experimental,
por medio de Estados Unidos, es decir, por América del Norte. Bueno, esto sucede en la tercera etapa que ellos pasaron, que fue la del Renacimiento, dejando un poco de lado la teoría religiosa, que fue lo que más los atrasó. Así logra destacar hoy en día como la psicología americana. Bueno, todo esto nos ayuda a saber cuál fue la trayectoria de la ciencia para llegar a la psicología y volverse una psicología científica. Bueno, todo esto dependió de las características demográficas que contamos. Estos fueron como los 5 países que más contribuyeron a que esto sucediera. En cuanto a las escuelas o corrientes psicológicas, surgen por la diversidad de las teorías clásicas, aunque también se debe tener en cuenta lo sociocultural y lo demográfico, como mencionaba anteriormente, pues esto fue el primer factor que contribuyó a la diversidad en las corrientes psicológicas. Por mi parte, las que me llamaron la atención son el funcionalismo, el conexionismo de Tolling, el psicoanálisis, el conductismo y Piaget con su escuela de Ginebra. En este caso del funcionalismo rescataría la ley de la conducción nerviosa, es decir, es importante un poco desde la fisionomía. Del conexionismo me gusta como la manera o su metodología experimental, aunque se fusiona un poco con el funcionalismo. Bueno, también sus fundamentos en el estímulo-respuesta. Del psicoanálisis me gustan los enfoques que dejó Freud respecto a lo inconsciente y los complejos en los niños. Un ejemplo podría ser el del complejo de Edipo. El del conductismo rescató la experimentación llevada por los conductistas como tal y el modelo de clasificación de las emociones que lo basaron en 3 etapas, que fue el amor, el miedo y la ira. Pero con el que más me identifico yo es con Piaget. Es uno de los enfoques que es cambiante sin alterarse a sí mismo o bueno a sus bases, o dicho en su propia síntesis, la mía es una epistemología que es naturalista sin ser positivista, que muestra la actividad del sujeto sin ser idealista, que se apoya igualmente sobre el objeto pero considerándolo como un límite, existiendo por tanto con interdependencia de nosotros pero sin ser alcanzado nunca completamente, y sobre todo que ve en el conocimiento una construcción continua. Bueno, considero que es como un poco más claro los términos de él. En cuanto al conocimiento de las escuelas, considero que es bastante amplio. Debemos mantenerlo siempre en materia porque pues de una u otra forma es lo que nos caracteriza a nosotros como psicólogos. Debemos escoger una ramificación para saber por dónde guiarnos. Por ejemplo, si se quiere estudiar psicología clínica, jurídica, sabemos de dónde tenemos nuestras bases. Bueno, en cuanto a mi profesión, dejo un texto con el compromiso que realizo como futura egresada de la UNAD y como profesional de la psicología. No sin antes una cita que me gustó del código, que es el Colegio Colombiano de Psicólogos invita pues a cada uno de los profesionales de la psicología del país a acercarse a estos documentos y hacerlos parte de su diario ejercicio, para beneficio de todos y de la profesión, de manera que se realicen las sabias y bellas palabras consignadas por el Tribunal Nacional en el Manual Deontológico y Bioético, que haremos para nuestra profesión una orientación ética que marche acompasada con los cambios sociales y los avances científicos, una orientación ética viva y vivificante. Lo tomé de la página 11, me pareció interesante y pues muy proactivo. Dejé también pues el pantallazo de los juegos, aunque pues no me fue muy bien. Creo que 5 intentos para unir parejas no es como muy amplio. Bueno, esa fue toda mi presentación, espero les haya gustado. Feliz tarde.